Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos. El día de hoy tenemos un programa muy especial para conmemorar la vida. El día de hoy vamos a estar conduciendo el programa Los Jóvenes. Mi nombre es Carlos Benucci, coordinador nacional juvenil de 20 Venezuela. Aquí se habla Libertad, un programa conducido por Pedro Urruchurtu, que el día de hoy, vamos a tener este honorable placer de poder llevarlo a cabo. Agradecemos a todas las personas que hacen esto el día de hoy posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, César González; y en la producción también nos acompaña Malalita Nogales. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de la mensajería Dilo 3456, a través de los teléfonos 0212-482-9750, en el Twitter y en el Periscope RCR750 y en la página web rcr.tv. El día de hoy decía que íbamos a tener un programa muy especial e íbamos a conmemorar la vida. Iniciamos este programa convencidos de que creemos en lo que hacemos, en la convicción de nuestras causas, de nuestras luchas, de nuestros éxitos y por supuesto también de nuestras derrotas. Convencidos de que seguimos apostando por un futuro en Venezuela, trabajando por lograr la transformación de un sistema perverso en un sistema que genere riquezas y prosperidad para todos los venezolanos. Y pues qué más otro que el de la libertad, que el que te permite hacer, el que te permite decir, el que te permite expresar, pero también el que no te permite que te humilles frente a migajas, el que no permite que reduzcas tu condición de individuo a una masa. A eso dedicamos la vida a miles de venezolanos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre venezolanos icónicos que han sido emblema en nuestro país y que frente a la barbarie y la desidia levantaban su voz con un grito de libertad desde su trinchera de lucha. Hoy quiero hacer este programa en la memoria de Carlos Eduardo Cruz Diez, maestro, artista, caraqueño, colorido, rebelde, símbolo de la venezolanidad de los 60. Para esa fecha ya en París, pero dejando un legado inmenso en Venezuela de arte por sus grandes obras y su influencia como artista. Cruz Diez, por ironías de la vida, le huyó a la dictadura de Pérez Jiménez y hoy su obra en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ve pasar a toda una generación de sueños rotos entre maletas y lágrimas. Volverán, maestro. Todos esos hijos que viste partir, volverán. Fundó 3 talleres de artes en Caracas, en París y en Panamá. La Cruz Diez Art Foundation en Houston y recibió la Legión de Honor, la condecoración más importante que otorga el gobierno de Francia, entre otros invaluables premios y reconocimientos. También queremos honrar la memoria, de la dama de la televisión, Carmen Victoria Pérez, quien fue además un ícono importantísimo para la televisión venezolana. Una mujer que además de embellecer las pantallas de los venezolanos, también le imprimió un avance al importante movimiento de la televisión nacional, que yo no lo viví, pero los libros y las referencias nos cuentan que teníamos una televisión muy competitiva para la región, cosa que el chavismo también se fue llevando poco a poco hasta destruir nuestra calidad televisiva. Quiero nombrar y conmemorar la memoria de otro venezolano importantísimo, y esta vez se trata de un héroe anónimo. Uno de estos luchadores que día a día trabajan para exterminar la plaga socialista que ha acabado con el arte en nuestro país, con la televisión, con la educación, con el futuro de los venezolanos y con la vida. Se trata de Oliver Gotas, un joven liberal del municipio Sucre del estado Falcón, compañero de partido de 20 Venezuela, quien luego del drama que pasan los venezolanos para conseguir una bombona de gas, la misma explotó ocasionándoles quemaduras severas hasta provocar su muerte. Oliver fue un muchacho resiliente, trabajador, honesto, hermano de 2 muchachos más y luchador por la causa democrática. Oliver ya no está con nosotros físicamente, pero aquí se quedan en movimiento los espíritus de lucha de todos los venezolanos que han luchado por este país. Desde nuestros héroes más emblemáticos de la resistencia, hasta el joven como Oliver, que en su espacio de lucha cotidiana en Falcón fue víctima de la negligencia, de la ineptitud y hasta de la corrupción
del régimen socialista. Me pregunto, ¿cuántos más hacen falta? Me pregunto si no es suficiente el dolor que sufren los venezolanos para poner sobre una mesa de discusión salidas convencionales de 6 meses frente a un Estado criminal. Venezuela no tiene 6 meses más. Es una irresponsabilidad que, habiendo tenido tanto tiempo para poder avanzar en políticas efectivas y acciones reales para generar amenazas creíbles contra el régimen, no se hicieran en su momento. Celebrábamos, pues, la semana pasada, sí, la incorporación del TIAR, pero pareciera que a regañadientes se buscó levantar cabeza y un respaldo popular. No es ese el objetivo. No se trata de un respaldo popular. Se trata de la liberación de Venezuela. Y es por ello que la ruta del coraje no termina con la reincorporación de Venezuela al TIAR, sino que ahora toca un trabajo muy importante que se debe hacer desde la dirigencia política a nivel nacional e internacional para generar esta amenaza creíble. Y para eso no hay tiempo que perder. Oliver es una muestra de que no hay tiempo que perder y que mientras más tiempo tengamos, más vidas inocentes se nos van a ir en los hospitales, en las calles, en las manos de la delincuencia o inclusive en la misma vida cotidiana, en donde nada funciona porque todo lo quebraron, lo dañaron, lo destruyeron o se lo robaron. Amigos oyentes, no hay más tiempo que perder. Ya se ha perdido muchísimo tiempo. Este año abrió la expectativa de todos los venezolanos con relación a la liberación de Venezuela, y yo estoy seguro de que la podemos conseguir. Pero para ello hay que dar los pasos necesarios urgentes en todos los terrenos de lucha en donde realmente podamos conseguir y aportar para la liberación de Venezuela. Y eso es en el TIAR, es en la OEA, es en la opinión pública nacional e internacional, es en la Asamblea Nacional, es en ti, ciudadano, que estás en la responsabilidad de exigirle a la dirigencia política que tome cartas en el asunto. Tenemos muy claro qué no hacer y que no aporta absolutamente nada a esta causa. Barbados es un ejemplo de ello. Por eso hay que seguir una ruta inminente, sin desvíos y con un coraje tan arrollador que haga que el mundo entero nuevamente voltee a ver a Venezuela y a los venezolanos. Señores, esto es Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, hoy quien dirige Carlos Benucci, coordinador nacional juvenil de Vente Venezuela. Y a modo de tener la juventud del día de hoy en nuestro programa, hoy tenemos presente a Carlos Egaña. Él es consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, consejero saliente. Pero además de eso, nuestro amigo Carlos escribe también, es poeta, escribe sobre arte, sobre política, sobre cultura pop. Y vamos a tenerlo conversando un poco sobre el declive del arte venezolano a causa del socialismo y el saqueo, a modo de brindar este espacio en la memoria de Carlos Cruz Diez. Carlos, cuéntanos un poco, ¿cómo crees tú, cómo ves el arte en Venezuela? ¿Cómo hoy el arte, los movimientos culturales, los movimientos artísticos hoy tienen espacio suficiente en Venezuela? Bueno, cuando hablamos de espacio suficiente, hay que preguntarnos si el espacio se tiene o se abre, ¿no? Creo que durante estas 2 décadas el arte se ha vuelto sinónimo de resistencia, o al menos el arte sincero y no el arte que resulta ser una ideología, ¿no? El arte que es más máscara que desocultamiento. Creo que muy tristemente que se haya cerrado tantos espacios a partir de esta dictadura que ha sido profundamente totalitaria y que ha querido hacer del arte mera propaganda, ha afectado también las industrias privadas de arte, ¿no? Es una consecuencia muy triste, pero vemos como en el caso de la industria editorial privada o de ciertos círculos artísticos, pues grupitos de poder han cerrado puertas a distintas personas porque, bueno, nosotros somos los que ya quedamos asentados aquí, somos los que vendemos, somos los conocidos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, si tuviera que darle algún mensaje, ¿no?, a la juventud que pretende hacer arte o que tal vez ya lo hace, hay que abrir los espacios por la propia cuenta y hay que buscar aliarse con los otros tantos que se han visto por fuera. De nuevo, tanto por una maquinaria estatal como por un espacio privado que se ha vuelto demasiado cerrado, ¿no? Aunque, insisto, como consecuencia de unas pésimas políticas públicas sobre el tema. Sí, fíjate que nosotros pudiéramos decir que como jóvenes podemos usar nuestra irreverencia para hacer el arte en todos los espacios de la ciudad, inclusive. Pero entendiendo los riesgos, ¿no?, claro, de esta dictadura y de este régimen que por el simple y sencillo hecho de sacar una caricatura en mofa de la situación que estamos viviendo los venezolanos, ya podemos, o sea, tenemos un riesgo importante ahí, ¿no? Sí, bueno, creo que dentro de las 2 áreas que hemos estado hablando, uno tiene que estar claro que si no hay riesgo,
no hay resultado y no hay acción. Tanto el político, quien pretende hacerlo, como el artista o quien pretende hacerlo, tiene que estar claro que en la situación que vivimos no hay colchones, ni hay burbujas, ni hay seguridad sobre la palabra que uno dice. Y si bien entiendo que eso pueda asustar o repeler a distintas personas, al final del día, estemos o no en una situación mejor, los grandes artistas siempre son quienes arriesgan un poco más y quienes dan a la gente qué pensar, ¿no? Quienes provocan lo suficiente para que mires lo que estoy haciendo y luego mires como consecuencia a tu alrededor. Y en ese sentido sí, no es falso que hay riesgo. Yo tengo escritos míos que han sido mencionados con El Mazo Dando. Como bien comentas ahora, hemos visto casos de caricaturistas que reciben unas consecuencias terribles y para nada ajustadas con lo que quieren mencionar. Pero si no hacemos esas cosas, ¿para qué hacer arte o para qué hacer política, no? Correcto, tal cual. Carlos, ¿por qué no nos comentas un poco de tu obra Los Palos Grandes, correcto? Sí. Bueno, Los Palos Grandes es un poemario que publiqué a finales de 2017 de la mano de Eda Armas y Carlos Cruz Díez, que en paz descanse y que sea honrado pues permanentemente por nosotros. Y ahí busco explorar básicamente estas experiencias límite a las cuales nos lleva el incilio. Creo que ya pasó de moda el tema como gran acontecimiento de, bueno, los que se fueron del país, cómo hacen afuera, Creo que más bien lo interesante ahora es los que nos quedamos o los que nos quedamos hasta cierto tiempo y cómo vamos sufriendo progresivamente más y más y más soledad. Claro. Carlos, ¿dirigente o exdirigente estudiantil? Bueno, ya estoy de salida. Tuve mi último consejo la semana pasada. Exdirigente estudiantil y escritor, poeta, referente juvenil en el mundo de vida cultural. ¿Existen, Carlos, movimientos juveniles culturales a los que los jóvenes podamos sumarnos? Bueno, yo también hemos recitado juntos, inclusive en aquella vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao a las 3 de la mañana, el movimiento estudiantil en resistencia, el año pasado, ¿no? Rindiendo memoria al 21 de noviembre. Claro. ¿Existen movimientos juveniles a que los jóvenes se puedan sumar para expresar el arte, hacer expresiones culturales y todo este asunto que es también una protesta contra el régimen, ¿no? Claro. Bueno, creo que existen grupos interesantes de artistas, pero a la hora de hablar de un movimiento, ¿no? Como esta cuestión horizontal entre distintas personas que comparten unos valores y que juntos se alían para dejar su mensaje claro, no lo veo muy claramente en la juventud de Venezuela hoy. Pero tampoco me parece necesariamente negativo que eso esté. Y creo que también puede haber unos pluses a que esté tan atomizada la cuestión, ¿no? Quiero decir, cuando pensamos, por ejemplo, en los movimientos modernistas del arte, el surrealismo, el pop art, lo que sea, si bien hay unas cualidades interesantísimas y unas alianzas y vínculos entre artistas que perduran hasta hoy, también vemos como en cierto modo plegarse a un movimiento también elimina ciertas libertades y ciertas cosas que puedes decir o hacer. Entonces, bien, está chévere que haya alianzas y vínculos y temas en común que podamos discutir y pronunciar, ¿no? En la palestra pública, pero creo que también es importante que el artista siempre tenga muy clara su autonomía y que su arte no se pliegue a cuestiones que tal vez no comparte del todo. Sí. Señoras y señores, Carlos Egaña, él es exdirigente estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, ya de salida, y es escritor, poeta, cultor. Vamos a ir a una breve pausa y en el próximo bloque estaremos conversando con Ricardo Alvarado y Lustay Franco, quienes nos estarán hablando nos estarán hablando un poco sobre el acontecer nacional, ¿no? Y qué creen los jóvenes que está sucediendo hoy en el país, cuáles son las posturas juveniles con relación a los temas más polémicos y más interesantes de la semana. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo.
dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno amigos, seguimos aquí con más de Aquí se habla libertad. También tenemos en cabina a Ricardo Alvarado, quien es coordinador de formación juvenil nacional de Vente Venezuela y además es colega mío, estudiante de sociología del último año ya, tesista, quien estará con nosotros conversando un poco junto a Carlos Egaña y nuestra compañera Lustay, que pronto llegará al programa. Estaremos conversando un poco sobre la actualidad política al respecto. A ver, Ricardo, cuéntame qué opinión merece la continuación del diálogo de Barbados que ha anunciado el equipo de prensa del presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué opinión merecen al respecto los jóvenes? Hola Carlos, gracias por la invitación. Fíjate, el martes a mediodía, cuando leí la noticia donde se anunciaba la continuación del diálogo en Barbados, fue inevitable para mí pensar o recordar un poco un trocito de aquella novela de Hermann Hesse, muy magnánima, ¿no?, llamada El lobo estepario, donde en algún punto Hesse reflexiona desde la personalidad de Harry Heller en torno al suicidio y su personalidad, ¿no? Y en algún punto del análisis o de la reflexión, Hesse plantea que el suicida no es solamente aquel que aprieta el gatillo y suelta la bala contra la cabeza, ¿no?, sino justamente también el que construye las condiciones reales para su propia aniquilación. Y que el que inclusive construye una vida cuyo final absoluto es su desaparición, ¿no?, la muerte. Bueno, fíjate, en ese contexto yo creo que cabe pensar hoy continuar en el mismo espacio o continuar conviviendo con un actor que se entiende en principio político, pero que opera desde la desaparición de cualquier forma de disidencia, ¿no? Y de cualquier otro actor que pueda disputar un lugar en la esfera pública contra él. Yo creo que eso es hoy el chavismo, eso es hoy el régimen de Nicolás Maduro y lo que está alrededor de eso. Yo creo que todos los demócratas podemos estar de acuerdo con eso, en que quisiéramos que, bueno, todo se resolviera en una mesa de acuerdos, ¿no? El problema está que asumir eso es también asumir que los deseos preñan y deseo no preña. Claramente. Sí, aprovechando que ya tenemos a Lustay Franco en cabina con nosotros. Lustay es dirigente nacional juvenil de Acción Democrática, es secretaria general de la Federación de Centros Universitarios y además es estudiante de Economía. Lustay, estamos conversando un poquito con relación a la continuación del diálogo en Barbados, ¿no? ¿Qué opinión merecen los jóvenes al respecto de ello? Adelante. Buenas, ¿cómo están ustedes? No, yo sí llego con alegría porque yo creo que no voy a desaprovechar ningún escenario para ser multiplicadores del optimismo que tiene que embargar este país en este momento. Y además nosotros que somos claves para multiplicar eso. Bueno, además que aquí ustedes no nos están viendo, pero todos estos son panas míos, ¿oyeron? En distintos espacios, pero todos somos panas y además formados en una lucha sumamente compleja. Bueno, yo creo que entrando en discusión, le doy hiper RT a lo que tú dices. O sea, nosotros apostamos, por supuesto, como demócratas a una herramienta eficaz que es el diálogo. Eso es válido, me explico, pero ¿bajo cuáles cualidades, no? Y empieza un debate todo cuáles son los síntomas. Lo decíamos en la postura que tuvimos sobre el tema de Sao Paulo en Venezuela. ¿Cuáles son los síntomas de estos tipos que hoy usurpan el poder? Que solamente, o sea, ya lo que está evidenciado no necesita mucha explicación, es solamente aferrarse a poder lo que ellos están buscando, mecanismos para
extraer más dinero y tener muchísima más movilidad para poder mantenerse en poder. O sea, es evidente que los síntomas que ellos manejan sigue siendo la detención, la persecución, el señalamiento, el chiste en el mazo dando. O sea, siguen siendo los mismos mecanismos, solamente un poco más directos, pero la verdad es que siguen siendo los mismos mecanismos durante 20 años. Caso visible, nuestros diputados que están detenidos, el caso de Marrero detenido, el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano detenido. O sea, yo creo que el mundo no necesita que nosotros sigamos explicándole lo que pasa en Venezuela. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras se están dando estos espacios? Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que tenemos una mesa totalmente nutrida y que todas las opciones son válidas en este momento. Si bien se puede estar dando en este momento un espacio de entendimiento que no tiene que ser que se están abrazando, yo creo que la presión nacional, la articulación, nosotros necesitamos empezar a hablarle con mucho más valentía a la gente, ¿ok? Y debemos ahorita tenemos que desarrollar nuestra habilidad para amalgamar a la gente, ¿ok? Claro. Y eso equivale también a no colocarle tantos peros si fue o no fue, sino que se sume en estas circunstancias. A ver, Lustay Franco cataloga el diálogo como un espacio de entendimiento, ¿no? Es difícil para los venezolanos también explicar cómo tú generas un espacio de entendimiento con, bueno, lo que hemos caracterizado como un estado criminal, con una gente que si tú estás en tu casa y se te meten en tu casa y te amordazan y te secuestran y te roban todas tus pertenencias, es difícil llegar a un espacio de entendimiento y de diálogo, ¿no? De negociación con esas personas. Ricardo, ¿qué crees tú con relación a la fuerza? Es decir, ¿cómo nosotros podemos generar en una mesa de negociación, o sea, en una mesa de diálogo con unos criminales, quién tiene la fuerza? Es decir, ¿quién realmente le impone la agenda sobre la mesa de negociación? Porque hasta ahora lo que yo creo es que la agenda le están poniendo el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, mira, Carlos, yo concuerdo contigo. En principio, yo no creo que el diálogo sea un proceso efectivo. Se ha demostrado la no efectividad de los diálogos con el régimen en los últimos años, en todas las experiencias de diálogo que hayamos tenido. Yo creo efectivamente que aquí que sobre el tablero hay varios elementos que hay que exhibir antes de discutir a tomar una posición a favor o en contra de diálogos de cualquier otra opción. En principio, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal que articula un montón de fuerzas criminales totalmente diversas, pero que además de todo, desplegadas alrededor del mundo. Yo creo hoy que el problema del chavismo no ha sido ni siquiera la capacidad, o no ha sido exclusivamente la capacidad de organización y articulación de las fuerzas sociales, sino también la propia naturaleza antioccidental del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro integra fuerzas no solamente políticas, sino fuerzas terroristas internacionales que hoy utilizan el territorio nacional no solamente como espacio de acción internacional y como espacio de planificación y estrategia, sino también como un lugar de impunidad. Pero además de eso, o mejor dicho, eso nos permite preguntarnos si efectivamente el régimen es una estructura absolutamente monolítica y Nicolás Maduro representa o es una representación monolítica del poder. Yo podría decir que no, yo podría decir que más bien Venezuela hoy tiene muchas aldeotas o islotes de poder que se retroalimentan y que no solamente se han dividido el poder del Estado, sino también el territorio nacional. El territorio venezolano hoy es un territorio absolutamente fragmentado y dividido entre fuerzas criminales que están desplegadas. Sí, Lustay, ¿tú podrías concordar con Ricardo en que existe un aparataje criminal y en que hoy por hoy existe unas mafias y unas guerrillas que operan dentro del territorio nacional? Fíjate, pero es que concuerdo en todo, no he desacordado de nada. Fíjate que cuando hablo del tema del diálogo efectivo, no hablo del diálogo efectivo acá. Nosotros hemos sido muestra de demócratas a plenitud. Aquí se han dado varios procesos de diálogo, el cual no han sido eficientes, pero no han sido eficientes porque no ha sido de conveniencia de estos tipos para que se solventen. En algún momento, en el primer diálogo, en el 2014, se lo decía Henry Ramos, nunca olvido esa frase que le dijo a Nicolás: aquí el gran preso político es usted. Y
5 o 6 años después podemos asimilar que siempre fue él. O sea, el tipo no tiene el control de decir que es el jefe del PSOE, eso es mentira. O sea, son 50 fracciones y que evidentemente funciona como funciona un cartel, pues. O sea, cada quien tiene un espacio y bueno, en ese espacio no se mete y bueno, es algo que han visibilizado. Ahora bien, no quiere decir que porque no haya funcionado en estas condiciones, nosotros como demócratas dudemos de la herramienta del diálogo, que es ahí donde yo quizás ensalzo el espacio, me explico. Yo particularmente considero de que los civiles no tenemos otra opción sino que apostar a una línea democrática. Ahora bien, ¿cuáles son las otras opciones? ¿Dónde, por ejemplo, puede actuar Lustay Franco? Pues, yo no sé agarrar un fusil, yo no sé cómo articular. Entran las fuerzas internacionales. Bueno, yo creo que se han dado los pasos correspondientes para alertar además una región que está alertada desde hace rato. La alta tasa migratoria venezolana se ha convertido en cosas que han hecho daño, o sea, sí, el talento, la parte emotiva y profesionales y mano de obra calificada, está bien, pero más allá de eso también ha migrado mucha pobreza, o sea, hay cosas que han afectado de gran magnitud a otros países, inclusive el mismo tema de las bandas de criminal. Aquí se han desarrollado crímenes, modus operandi de una cuestión que no tenemos ni idea de la cantidad de cosas que se han desarrollado en vista a la crisis venezolana. Entonces es negligente de nuestra parte solamente hacer un análisis y decir, mira, no, Venezuela no, pobrecito Venezuela, no, nosotros hemos tenido... Bueno, aquí estamos con Lustay Franco y Ricardo Alvarado. Ellos son Lustay, dirigente juvenil de Acción Democrática, y Ricardo, dirigente juvenil de 20 Venezuela. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Secretario de Comercio de Estados Unidos promete apoyo para Venezuela. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, aseguró que la entrada a nuestro país de una segunda ayuda humanitaria no soluciona los graves problemas del sector salud. Ahí tenemos que estar claros y lo hemos dicho, la ayuda humanitaria no resuelve la grave emergencia humanitaria en el sector salud. Puede paliar algunos aspectos coyunturales, pero el paro técnico en los hospitales continúa. El paro técnico continúa porque hay algo que no podemos dejar de denunciar los profesionales de la enfermería, y es la desalarización de nuestros sueldos. Aquí no hay un equilibrio, aquí esta economía de equilibrio que tiene que darse, que tiene que haber un punto de encuentro entre la demanda y entre el mercado, no se cumple, porque los profesionales de la enfermería cada día estamos en mayor extrema pobreza, y eso ha generado que estamos huyendo. Ayer se estaba cerrando, renunciaron 3 profesionales de enfermería de la UTIN del Hospital Domingo Luciani. O sea que el personal está generando ahorita una necesidad de sobrevivir. ¿Y por qué tenemos que sobrevivir? Porque bien lo dice el Banco Mundial, cuando un trabajador gana de menos o de 1.9 dólares diarios, está en extrema pobreza. Hoy un profesional de enfermería no llega ni siquiera a $5 mensuales. Algunas zonas del estado Miranda se encuentran sin servicio eléctrico debido a una avería que mantiene afectado a algunos sectores como La Ceiba, Río Chico, La Florida, entre otros. En internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, abogó por continuar el diálogo con Corea del Norte después de que el régimen comunista aprobó un nuevo sistema de lanzamiento de cohetes teledirigidos. La FAO abre nuevo ciclo y afronta el reto de movilizar más esfuerzos públicos y privados contra la malnutrición. Y en los deportes, en el fútbol alemán, el Bayern Múnich hizo una oferta por Sané al Manchester City. A esta hora les narró Jackson Vargas. Continúen escuchando Aquí se habla libertad.
¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno amigos, y aquí tenemos a la juventud venezolana el día de hoy. Luis Franco por Acción Democrática, Ricardo Alvarado por Carlos Benucci. ¿Y Carlos Egaña por quién? Por Carlos Egaña, supongo. Por Carlos Egaña. Por la crítica descarnada. Por la crítica. A ver, Carlos, vamos a empezar contigo. Nos comentabas que tenías unas apreciaciones importantes que hacer de los comentarios que se generaron en el bloque pasado. Adelante, por favor. Sí, primero sobre el tema del diálogo en general. Yo no creo que esté necesariamente mal que se entable una mesa de negociación mientras ocurre, digamos, una protesta o una pugna del nivel que tenemos, pero es importante llamar la negociación. Cuando hablamos de diálogo estamos pensando en una conversación cordial entre dos personas y aquí más bien hay una discusión, un debate sobre cómo salir de un tema. Y creo que añadirle la palabra diálogo a estas cuestiones engañan un poco, ¿no?, nuestra percepción sobre el asunto. Y bueno, también me parece importante recalcar que, y creo que a veces se olvida esto, ¿no?, y por parte de la dirigencia de la Mesa de Unidad Democrática, y es que en un diálogo o en una negociación uno no está negociando el destino de unos políticos, sino está negociando el destino de un país, de una población entera. Y en ese sentido me parece que es importante que cuando se den estos espacios se den frente a la gente que está apoyándote y que está abogando por ti, y que sea muy claro qué es lo que se está negociando. Porque cuando estas cosas se hacen a espaldas de la población, como nos enteramos de lo que está ocurriendo en Noruega, correcto, las cosas son un poco complicadas, ¿no? Y creo que es muy fácil perder la confianza en el camino que se nos ha trazado. Y por otro lado, comentando un poco lo que comentaba nuestro queridísimo dirigente juvenil de 20, creo que plantear la pugna entre el chavismo y el resto del país como una pugna entre Occidente y otros estratos de la civilización es una cosa muy errada. Creo que lo ideal para nosotros es abogar por un país que sea bastante plural. Al final del día puede ser que de Occidente parta gran parte de la teoría o la filosofía que nos define, ¿no? Pero África está en nuestra música, Oriente está en nuestros números. Creo que si estamos apuntando por un país donde cada quien pueda subir y pues trazar su propio camino, no deberíamos plantear de antemano un país donde hay una expulsión de distintos agentes por más de que los liguemos con sus facetas más radicales. Yo entiendo que uno quiere enfrentarse a los vínculos del chavismo con Hezbollah, por ejemplo, pero Hezbollah no es todo Oriente, ¿no? Y me parece muy importante recalcar ese punto. Hay que salir de la lucha civilizatoria y empezar a entender que esto es una lucha por la humanidad como tal. Sí, Ricardo. Es siempre oportuno, ¿no?, escuchar a un poeta interpretar lo que uno dice, porque siempre es mucho más aguda la visión, inclusive que uno cuando se expresa. Fíjate que yo no intentaba hacer a eso una alusión a una especie de narrativa etnocentrista, ¿no? Lo que intentaba era plantearlo un poco desde el abanico de las discusiones geopolíticas, ¿no? Vale. Y no desde el abanico de lo etnocéntrico. Nosotros somos descendientes de un poco de la cultura española, que al mismo tiempo es muy nutrida por la cultura árabe. Entonces, y además llenos de africanos, ¿no? Lustay sabe mucho de eso porque ella baila muy bien tambor. Sí, chamo. Pero fíjate. Y a ti también te sale, pero ese cabello tuyo no es muy liso que digamos, ¿viste? Enrolladito. Es bien Enroscado. bien enroscadito. Pero fíjate ahora mi situación en contra de la negociación, alrededor de la discusión de la negociación, ciertamente.
Yo creo que la discusión también tiene que partir un poco por clarificar escenarios, Claro, ¿no? de acuerdo. Y en esa clarificación de escenarios, uno dice, en la medida en que el tiempo pase, en la medida en que las negociaciones no lleven a ningún puerto, la credibilidad en la dirigencia política e inclusive la credibilidad en el presidente merma. De acuerdo. Hoy el presidente está protegido por un conjunto de elementos políticos que son los que le garantizan la libertad, por ejemplo, la posibilidad de moverse a lo largo del país y la posibilidad de tejer movilización política. Yo creo que estos elementos que le garantizan su movilidad y su accionar político y su accionar para construir opciones de transición requieren mantenerse. Porque es lo que puede mantener viva el fenómeno de la transición. La pregunta está si estos procesos de negociación merman su credibilidad en el gran concierto geopolítico, en un contexto justamente cuando muchos países ya dejan de tratar al gobierno de Maduro como un régimen dictatorial y empiezan a tratarlo como una estructura criminal y narcotraficante. Voy a dejarte ahí, Ricardo, voy a dejarte ahí porque creo que estás diciendo algo importante y voy a reconducir la pregunta hacia el Ustay. Si en efecto el diálogo no es una posibilidad de que los países y los aliados internacionales que tiene Venezuela, hablando específicamente del gobierno del presidente interino Juan Guaidó, no se confunden, ¿no? ante la doble agenda, es decir, una agenda de entendimiento con unos criminales y por otra parte la incorporación de Venezuela al TIAR, que es la conformación de una fuerza internacional para cesar la usurpación. Carlos, yo creo más bien que ha sido inclusive lo que está pasando ahorita en este espacio que es de negociación, perfecto lo dijiste, Negrito, ha sido acondicionado por los actores internacionales que hoy nos respaldan. O sea, en sus discursos, los discursos políticos, los pragmáticos. No te estoy hablando los que quizás tienen contacto con la población, los que te salen en cualquier entrevista de televisión. Estoy hablando los discursos pragmáticos, quienes dan las puntadas quirúrgicas de los gobiernos han sido contundentes con eso. La precisión del entendimiento de actores, ¿ok? Que no quiere decir que estemos de acuerdo con eso, pero yo sí creo que no podemos tumbar el escenario porque además tenemos que dejar que sean ellos quienes pateen la mesa, no nosotros. O sea, ¿en qué sentido? En que tenemos ahorita tenemos unas cualidades en las que los tipos las tienen de perder. Creo que hay una cosa que siempre ha aventajado a los que usurpan el poder. ¿Tú crees que la fuerza hoy está del lado del presidente y del gobierno de Guaidó? Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Okay. Y ojo, es mi argumentación. Yo creo que existe un tema de percepción que los que usurpan el poder lo han manejado durante años perfectamente. O sea, las mejores campañas publicitarias, tienen el 90% de los espacios de comunicación público. O sea, los tipos saben cacarear las victorias. Nosotros tenemos grandes debilidades porque no solamente a veces no sabemos cacarear las victorias que tenemos, sino que no tenemos sincronización en lo que deberíamos, que es una narrativa para salir de esto, ¿me entiendes? Nos peleamos por torpezas y por tonterías. Inclusive, y atajaría el comentario del poeta, del espacio, ¿no? Y es el tema de entender lo variopinto de Venezuela. Fíjate que a veces, por ejemplo, en el caso del chavismo, o sea, a mí me ha tocado evolucionar el discurso con respecto a ellos que existen, que piensan, que caminan en Venezuela, que están ahí. Yo hoy, cuando nosotros hicimos la postura con respecto a estos más de 800 invitados internacionales que vinieron al Foro de Sao Paulo, nosotros dijimos, nosotros no vinimos acá que nos escucharan, pero para dejar constancia pública de lo que le estamos diciendo, porque están en un país pobre, empobrecido por ellos. ¿Por qué nosotros hicimos esa postura? ¿Por qué seguimos alzando la voz, Carlos? Seguimos alzando la voz apostando a que a la capacidad de discernir de la gente que nos está escuchando. No todo el mundo es igual. No todo el mundo que va y se coloca una franela roja es igual. De acuerdo. Aquí no es lo mismo Nicolás Maduro, quien tiene compromisos económicos y de unas magnitudes impensables, a la jefa de la calle tal en tal sector. No son lo mismo. Y nosotros tenemos que hablarle con la verdad a quienes sienten y padecen nuestras mismas necesidades, no ellos que viven en un carro blindado, no ellos que piensan que
absorbiéndose de la realidad, van a anular lo que está pasando, ¿me entiendes? Entonces, Claro. nosotros necesitamos abogar hacia ello. Cuando te digo el tema de que, para retomarlo tu pregunta, se ofende Brasil por el tema de negociación, mentira. Se ofende Colombia, si te estoy hablando de los grandes aliados de nosotros, Bueno, por pero el tema de la negociación. Brasil en la última reunión del Grupo de Lima sí dijo que iba de frente con la ruta de la Pero fuerza. pueden hacer esos comentarios porque yo creo que forma parte también del espaldarazo moral que nos tienen que dar. Pero el tema político, que es lo pragmático, lo de eso, tiene que ser tejido bajo una estructura. Y te digo una cuestión, es positivo que Brasil lo haga, porque es la única manera que en un espacio de negociación diga, epa, nosotros que estamos aquí pegaditos a Venezuela, no hay manera ni forma que nosotros nos aliemos en cualquier circunstancia con estos tipos, y eso nos favorece a nosotros en este espacio de discusión. Pero entendamos la negociación como una estructura en la que hay que manejar ciertas condiciones, me explico, no todo se tiene que decir, forma parte de no quiero llamarlo juego, pero evidentemente es un tema de habilidad lo que está pasando en este momento. Señoras y señores, hoy estamos conversando con distintos dirigentes juveniles, hay posturas encontradas al respecto, hay posturas a favor de una negociación, si se llama negociación y si tiene algunos criterios establecidos, hay posturas a favor de que esta negociación es un entendimiento y que el día de mañana hay una posibilidad de generar una salida del régimen a través del producto de lo que genere esta negociación. Y bueno, en efecto hay una postura que quizás se acerque más un poco a lo que pensamos, a lo que pienso yo, que es que el diálogo debe ser cerrado, ¿no? Y que el diálogo, el único producto que puede salir de ahí es tiempo y éxito para el régimen. Estamos conversando con dirigentes juveniles de distintos partidos y también un dirigente juvenil, exdirigente estudiantil de la Universidad Católica. Yo quiero preguntarles, yo creo que aquí todos el día de mañana queremos estar en el poder. El día de mañana todos queremos ser personas abocadas a lo público. El día de mañana todos queremos llegar a cumplir nuestra meta, nuestra aspiración, nuestro sueño. Hablemos un poco de qué proponemos el día de mañana para los jóvenes, qué proponemos el día de mañana para el país. Carlos, vamos a empezar contigo. El día de mañana, ¿qué política podríamos ofrecerle al país si te dicen, hoy estamos en libertad? Y tú, Carlos, tienes la posibilidad de poder construir algo nuevo en Venezuela. ¿Qué podemos hacer en Venezuela para los jóvenes? Vale, si yo tuviera esa oportunidad, yo haría una reestructuración radical de nuestro pensum de estudio de primaria y de bachillerato. Yo creo que hemos cargado con una serie de materias y con un modo de estudiar totalmente rígido que está totalmente desfasado en el tiempo. Creo que más bien deberíamos confiar un poco más en la individualidad de los chamos y en su capacidad de elegir qué cosas deciden ver y qué cosas no, entendiendo bien que siempre debe haber una base de matemática y verbal importante, ¿no? Pero cuando uno observa, y me disculpan si suena un poco pitiyanqui, las cuestiones en Estados Unidos y las libertades que pueden tener distintos chamos para ir trazando su destino desde una temprana edad e ir especializándose en temas que aquí en Venezuela se escapan radicalmente de lo que vemos porque todos estamos obligados a ver un mínimo de conocimiento en todas las áreas. Vale, creo que hay un camino mucho más interesante de cómo podemos ser una sociedad muchísimo más productiva, ¿no? Y más abogada de la educación, que responde más a ti en vez de responder sencillamente, ¿no?, a un sistema que desde hace un buen tiempo no quiere que pensemos críticamente y quiere que sencillamente repliquemos fórmulas. Sí, Lustay. Bueno, yo sumaría a ese pensum del futuro, querido, el tema ambiental. O sea, parece bobo, pero ahorita estoy sumada y entregada al tema de la recuperación del país, de nuestras riquezas. Qué falta de conciencia tenemos a la hora de tratar a nuestros parques nacionales. O sea, yo sumaría eso, sumaría inclusive el tema del respeto a nuestras tradiciones, el respeto quizás creo que se ha desvirtuado en el tiempo el conocimiento de nuestra cultura. ¿Okay? El conocimiento de nuestra historia, más allá de los debates que se puedan dar y que no sea alguna cuestión pragmática, lineal, mejor dicho, el tema de la historia de Venezuela, creo que sí, de eso hay que hablar en los salones de clase. Pero sumaría también el tema de la necesidad de
la tecnología. Nosotros, porque nos llegue un iPhone tal, no quiere decir que tengamos acceso a la tecnología. Hay una brecha muy grande. No estamos produciendo tecnología y no por falta de capacidad, Carlos Benucci. Te voy a poner un caso de mi casa. Mi hermano se va a graduar de ingeniero mecánico en Falcón y ellos abrieron, junto a otros compañeros y unos profesores, el área de robótica, pero con cuestiones sumamente analógicas. O sea, ellos quieren crear un robot que pase por las catatumbas de Coro, y bueno, están en ese proceso, ¿no? Ahí permeó la política, ahí permeó el partidismo. Claro. O sea, a mi hermano lo sacan del equipo en el que él fue cofundador, porque pues tiene una hermana opositora, porque no sé qué broma, si no, no nos van a bajar los reales, no sé qué broma. Entonces, eso no le puede volver a pasar a ningún joven venezolano, pana. Okay. Y nosotros necesitamos erradicar el partidismo a lo interno de la estructura educativa del país. Nosotros necesitamos ampliar eso, tenemos que apostar por la Venezuela variopinta que hablaba Andrés Eloy Blanco. Y si eso no lo tenemos en concepto y en discurso, inclusive para defender a capa y espada nuestra democracia, o sea, contra nosotros mismos, entonces no vamos a poder avanzar. Sí, yo sinceramente también creo que el clientelismo no solamente viene de estos 20 años, ¿no? Sino el clientelismo es un fantasma que está persiguiéndonos desde la democracia venezolana. Sí, claro. Ricardo, brevemente para la pregunta para el próximo bloque, vamos a una pausa nuevamente en Aquí se habla libertad. Muchas gracias. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estábamos a punto de finalizar el programa, sin embargo quedaba una pregunta al aire que se la vamos a dejar al joven Ricardo Alvarado, coordinador nacional de formación juvenil de 20 Venezuela. Ricardo, en una Venezuela en libertad, en democracia, ¿qué política podríamos aplicar para la juventud? ¿Qué política podríamos aplicar para el desarrollo del país? ¿Qué ideas podemos ofrecerle a la nación para que todos esos chamos que están afuera en todos los países que la dictadura hizo que emigraran, vuelvan otra vez y se regresen a Venezuela echa pa'lante? Mira, Carlos, tú mencionabas algo medular un poco antes de la publicidad que tenía que ver con el rentismo y el clientelismo político, ¿no? Que yo creo que en este país están asociados naturalmente por la manera en que se fue desarrollando el país, cómo se conformó el Estado, el impulso económico del petróleo alrededor de la modernización de Venezuela, y allí hay que trabajarlo con mano zurda, ¿no? Esta discusión, o sea, no es echar piedras, pero tampoco lanzar flores. Hay que discutir las cosas muy dentro de los contextos. Pero yo creo que esos tiempos han pasado. Yo creo que la destrucción económica del país ha permitido bajarle a la cultura venezolana posibilidades para reflexionar un poco alrededor de esto y para hacer crítica alrededor de esto. Y yo creo que hay que aprovechar ese espacio de la crítica para empezar a plantear nuevamente cómo construir libertades, constriñendo un poco la capacidad del Estado de intervenir en la vida cotidiana, intervenir en el desarrollo, de intervenir inclusive desde qué espacios puede competir un profesional cuando sale al ejercicio laboral. Yo creo que las opciones que nosotros podemos dar para los jóvenes que están fuera del país hoy, que es mucha mano de obra y mucha capacidad creativa, posibilidades para el desarrollo autónomo
¿no? Opciones políticas que tengan que ver justamente con que cada quien pueda desarrollar desde su formación y con la autonomía necesaria que su propio esfuerzo le garantice posibilidades de desarrollo económico e intelectual. Y yo creo que eso es transformar incluso la manera en que entendemos el desarrollo, que se ha entendido el desarrollo en este país. Yo creo que esa es la primera opción que tenemos que plantear, y eso es una garantía para muchas cosas. No solamente una garantía para el desarrollo económico, es también una garantía para el bajar o poner sobre el tapete de la vida cotidiana la autonomía individual de cada quien como un baluarte fundamental para el desarrollo ciudadano. Yo creo que esos son los elementos que están allí y que están muy anclados un poco en lo que decía Carlos y en lo que decía Lustay con la preocupación en torno a la educación y la cultura. Yo creo que ese fantasma rentista, ¿no? Digamos, esa mentalidad como subconjunto de la cultura, está allí metido, y bueno, de alguna manera ha sido una herramienta para el control ciudadano. Y bueno, nada. Sí, creo que podemos concordar todos los presentes en el panel en que en efecto hay que generar condiciones para que los jóvenes puedan autónomamente desarrollarse, claro, y poder ofrecer oportunidades, ¿no? Tener un país que ofrezca oportunidades que hoy no los tenemos. Y además de eso, desarrollar capacidades intelectuales, capacidades, claro, académicas de oficio. Hoy por hoy lo que ofrece el régimen de Nicolás Maduro es un programa chamba juvenil que lo que agarran es a los muchachos y bueno, los ponen a hacer jardinería, a pintar, que no digo que no sean trabajos que están mal, pero es que es el régimen de las mínimas capacidades. Es decir, el régimen no quiere que nosotros como venezolanos nos desarrollemos y pensemos y generemos conocimiento crítico al respecto. Por eso quieren las universidades cerradas, por eso no quieren un movimiento estudiantil en rebeldía, por eso están tratando de todos los movimientos sociales existentes, los que no pueden cooptar, los aniquilan. Exactamente, aniquilarlos. Señores, 30 segundos para despedir el programa. Un mensaje que le quieran dar a toda la juventud venezolana que nos está escuchando el día de hoy, y a la internacional también. Carlos. No dejen de creer y crear, como dirían mis amigos del atelier. Gracias, Carlos. Ricardo. No dejen de preguntarse y de generar pensamiento crítico permanentemente. Gracias, Lustay. Bueno, yo sí tengo una frase que donde lo digo lo ensalzo: que nada ni nadie nos quite lo bailado a los venezolanos. Seguimos. Seguimos aquí. Esto fue Aquí se habla libertad. Quiero invitarlos el día martes de la semana que viene. Vamos a tener una misa en honor a Oliver Gotas, el martes 6 de agosto a las 4 p.m. en la ciudad del Bejucal. Decíamos al inicio del programa que fue un joven que se nos fue, un compañero de partido que se nos fue por la negligencia del socialismo, pero aquí estamos para honrar su vida, para honrar su memoria, para seguir luchando por él, al igual que hemos seguido luchando por la memoria de todos y cada uno de los compañeros que se nos han ido en batalla, que se nos han ido en las calles, que se nos han ido en la vida cotidiana de este régimen que busca socavar las bases de la venezolanidad y que busca socavar la vida de los venezolanos. Esto fue todo en Aquí se habla libertad. Chao, chao, nos despedimos y hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.